Mi nombre es Jennifer Aguilar, estudiante de la Fundación Universitaria Los Libertadores de 10º semestre, y hoy vamos a hacer un contexto sobre los antecedentes jurídicos de los contratos. Estos antecedentes jurídicos de los contratos los vemos regulados en el Código Civil, específicamente en el artículo 1844 y 2487, en todos estos artículos. ¿En qué se fundamentan estos artículos? Primeramente, nacen de los derechos subjetivos de las personas. Estos los podemos ver reflejados en los contratos de educación, en los contratos de transporte que hacen parte de nuestra cotidianidad, y también tienen un fuerte en las facultades. Las facultades obviamente tienen que ver con las personas, tanto naturales como jurídicas, pero la facultad más relevante es esta, la facultad de reclamar. La facultad de reclamar, ¿en qué se fundamenta? En las obligaciones. Las obligaciones que tienen las partes en dar, hacer o no hacer. Ahora bien, los contratos se clasifican en dos modelos. Están los de tipo y los atípicos. Los de tipo son aquellos que nacen de la formalidad del derecho, ya que cuentan con un modelo de referencia y, pues debido a ello, del derecho positivo. Y los atípicos son todo lo contrario, son aquellos que no tienen un modelo de referencia y que no cuentan con una guía para poder establecerse. Por ende, estos nacen de la libre voluntad privada de las partes, lo cual hace parte del principio de la autonomía. En continuidad con la clasificación, es relevante decir que lo más importante de los contratos son las cláusulas, las cuales deben estipular el acuerdo de voluntades, las partes, el objeto, la causa, lo consensual o solemne y de igual manera la forma. Ahora bien, los contratos cuentan con unos elementos, los cuales son el acreedor, el deudor, la prestación, y el requisito es que haya un vínculo jurídico entre estos tres. Es importante tener presente que de los contratos nacen derechos subjetivos y que estos derechos subjetivos los podemos ver en la cotidianidad, como por ejemplo la facultad de gozar de sus bienes, la facultad de exigir que terceros no perturben el disfrute de sus derechos y adicional a ello la facultad de que todas las personas le respeten estos. Finiquitado este tema, procederemos a hablar de los contratos civiles y los contratos mercantiles. Los civiles son aquellos que se conocen normalmente como típicos, mientras los mercantiles son aquellos que se conocen normalmente como atípicos. En ellos encontraremos diferencias como lo son, por ejemplo, la onerosidad o la gratuidad, o también que uno lo puede celebrar cualquier persona, mientras que el otro lo debe celebrar un profesional. En conformidad con las diferencias en los contratos mercantiles, podemos evidenciar que el objeto material se fundamenta en la mercancía y que para que sea catalogada como mercancía, sí o sí, esta persona debe tener la calidad de comerciante. Ahora bien, es importante que traigamos a colación algunos contratos civiles y algunos contratos mercantiles. Empezamos con el contrato de promesa, el cual se encuentra en el artículo 1611 del Código Civil. Tiene como objeto la promesa de que no se le venderá a otro y que el interesado se obligue obviamente a comprar el producto en mención. De igual manera, continuamos con el contrato de compra-venta, el cual se encuentra estipulado en el artículo 1849 de nuestro Código Civil y se basa más que todo en la firma de las escrituras y asimismo en la transferencia del bien, obviamente también con el pago que finiquite el contrato. Nos encontramos también con el contrato de permuta, que pues obviamente es el cambio de una cosa por otra. También nos encontramos con el contrato de arrendamiento mutuo, el cual se basa en el préstamo de un dinero que debe obviamente entregarse en su totalidad y también con los intereses que se pactaron. Evidenciamos el contrato, el cual se fundamenta en adelantar a nombre del mandante algún trámite que requiera obviamente un beneficio o un perjuicio para este. Continuamos con el contrato, ya que el comercial se basa en el provecho de la compra con una opción de compra
Y el habitacional, pues sencillamente que podemos evidenciar adelantándonos al contrato de hipoteca, que es cuando se tiene la garantía de un bien inmueble mientras se devuelve el dinero en calidad de préstamo, y el contrato de outsourcing, que es una tercerización, como normalmente se conoce. Ahora procedemos a los mercantiles, como los podemos ver. El contrato de transporte, que era el que pues transporta mercancía o incluso personas, el contrato de seguro, el contrato de leasing comercial o habitacional, que lo entraremos a explicar. Ahora hablaremos de unos contratos innominados, como por ejemplo el contrato de franquicia, que es básicamente la compra de una marca. El contrato de licencia de uso de marca, que es obviamente el poder utilizar esa marca, ese nombre ya acreditado para beneficio propio. El contrato Canon Howe, el contrato de maquila, que es todo lo referente a tecnologías, establecimientos, usos adecuados, y el contrato de llave en mano, que es la cooperación de algún proyecto arquitectónico, pues para obviamente sacar solo uno. El contrato de colaboración empresarial, que en los contratos atípicos, las partes basadas en la costumbre mercantil, en la normatividad internacional, deciden cómo van los aportes en el tema de las ganancias y obviamente también las pérdidas acorde a los aportes que hayan realizado y también obviamente a los conocimientos. Ya depende de cómo lo paguen. Y finalizamos con el contrato de aducia mercantil, con el contrato underwriting y con el contrato factor. Este es atípico por naturaleza y obviamente se basa en contratar a un ente jurídico conocido como factoring para que haga la gestión de cobro y la recuperación de cartera de aquellas personas que prestan sus servicios. En estos contratos mencionados se generan acuerdos. Estos acuerdos pueden establecerse para crear una relación jurídica, para modificarla o simplemente para extinguirla. Adicional a ello, y como se decía al inicio de nuestro video, las partes sí o sí se obligan. Bueno, entonces continuamos con la pregunta de si el contrato ata a las partes. En efecto, el contrato ata a las partes, ya que, como podemos evidenciar, al ser un vínculo o un lazo jurídico, convierte a las partes en acreedora y en deudora acorde a la calidad que cada una posea en el contrato. Y adicional a ello, lo que manifestamos al inicio es la principal fuente de obligaciones. Basados en esto, los contratos deben tener unos elementos para que obviamente sean poseedores de validez. Estos elementos son la capacidad, el consentimiento, lo que tiene que ver con el que sea libre de error, de dolo, de fuerza, y adicionalmente el objeto y la causa de este mismo debe ser lícita. En continuidad con la clasificación de los contratos, es importante traer a colación que estos se dividen en actos, los cuales se subdividen en simples o en complejos. De igual manera sucede con las partes. Las partes pueden ser unilaterales, bilaterales, intuito personas o generales. También vamos a hablar del objeto. Por el objeto del contrato puede haber una división de reales, de servicios, de tangibles o intangibles. ¿Ya? Por el momento en que producen efectos, esto sucede entre vivos o cuando alguna de las partes fallece. También por la obligación, que es sinalagmáticos perfectos o imperfectos, o por la obligación de dar, hacer o no hacer. Por su ejecución instantánea o sucesiva, por la utilidad patrimonial, que puede ser gratuita, onerosa, conmutativa o incluso aleatoria, por sus efectos jurídicos, que pueden ser consensuales o solemnes, por su tipicidad ante la ley, que pueden ser nominados, innominados, o los que estamos explicando en este momento, que son los típicos y los atípicos. Seguimos con la interpretación de los contratos, la cual tiene 3 palabras claves para que podamos entender, lo cual: la buena fe, utilidad, seguridad y cláusulas abstractas y ambiguas, que es las que normalmente se conocen en el derecho. Estas también cuentan con unas clases o con una clasificación, la cual es la gramatical, la lógica,
la sistemática, la analógica y la ambigua, que era la que decíamos hace un momento. La gramatical pues es el significado de las palabras, la lógica es pues el contexto histórico del contrato, desde que nace el contrato. Por ejemplo, la normatividad que le dio vigencia a ese contrato. La sistemática, pues que obviamente tiene que ver con las cláusulas del sistema, y nos encontramos también con la analógica, que es referente a la tipicidad. Como ya dijimos, la ambigua es lo que no es claro, lo que tiene que entrar a una interpretación más detallada. Ahora bien, obviamente también cuenta con unas reglas, las cuales se dividen en la extensiva, la restrictiva y la prevalente. Terminado este tema, es importante tener presente que la interpretación de los contratos se basa también en los principios generales del derecho, pero para eso es importante tener presente qué es un principio. Acá podemos tener una claridad que es una realidad que cuenta con fundamentos irrevocables, ¿sí? Entonces es una realidad que nos rodea. Adicional a ello, también podemos identificar la interpretación de los contratos por los principios generales, pero basado en todos los contratos, absolutamente abordando todos. Entonces estos se fundamentan en lo que nombramos al inicio, que es la buena fe, ya que es un aspecto primordial, la imprevisión de los contratos, la conservación del contrato, la renuncia del derecho y del contrato y la intención de los contratos. El cuarto aspecto hace relevancia a cuando las partes o alguna de las partes quiera retractarse o dar por finiquitado lo que se estipuló. Continuamos entonces con las responsabilidades emanadas de los contratos, las cuales tienen tres momentos fundamentales. Continuamos entonces con las responsabilidades emanadas de los contratos, las cuales se fundamentan en tres momentos. La responsabilidad precontractual, que es donde se ve normalmente en los contratos civiles y mercantiles. La responsabilidad contractual, que es cuando alguna de las partes incumple el contrato. Y la responsabilidad postcontractual, que hace referencia, como lo vemos aquí, a los medios de defensa que eximen de responsabilidad a alguna de las partes. Asimismo, vamos a ver las acciones emanadas de los contratos. Empezamos con la acción de resolución del contrato. En este momento, los contratos pueden quedar sin efecto debido a ¿qué? A que nunca existieron prácticamente si se pacta esta acción. Es autónomo. En efecto, es autónomo ya que cuenta con sus propios principios. Y las causales pueden ser por incumplimiento de una de las partes o por incumplimiento de ambas de las partes, es decir, por mutuo disenso tácito. Continuamos entonces con la acción de terminación de contrato. ¿Qué sucede con esta acción? Es para resolver contratos que solamente son de ejecución sucesiva. Continuamos entonces con la acción de entrega del tratante al adquiriente. Es cuando como tal el contrato ya pues se registró, el contrato de compra-venta, pero el bien aún no se ha enajenado. Asimismo, encontramos la acción de restitución del precio. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona enajena o vende a título oneroso, pero no hace la entrega del dinero al mandante. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explicábamos al inicio, cuando a nombre de ese mandante está siendo representado. Vamos ahora a ver los estudios de los contratos. Podemos ver el contrato de promesa, que ya se hizo una breve explicación, y el contrato de compra-venta. Este contrato de promesa, como lo explicamos al inicio, es un contrato a futuro que obviamente debe cumplir con unos requisitos. Este contrato debe ser obviamente cierto y lícito. Adicional a ello, lo encontramos estipulado en el artículo 1611 de nuestro Código Civil. El contrato de compra-venta cuenta con unas formas y requisitos y pues obviamente también con unas modalidades establecidas para que pueda llevarse a cabo su ejecución. Ahora pasaremos a ver lo que es las grandes diferencias frente a la acción de rescisión de los contratos y a la acción de resolución.
Entonces, evidenciamos en nuestro flujograma unas preguntas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta primera pregunta? ¿Se debe a una causa existente? En efecto, se basan en una causa existente, pero en diferentes momentos. La rescisión lo hace al momento de la celebración y la resolución lo hace posterior a la resolución. ¿Cuentan con un origen? Obviamente cuentan con un origen. La rescisión por mandato de ley, mientras la resolución un origen legal o convencional. ¿Pueden tener declaración? Sí, una declaración judicial o también una declaración extrajudicial a través de una cláusula resolutoria. Última pregunta, ¿tiene efectos retroactivos? La rescisión sí cuenta con efectos retroactivos, que es cuando la ejecución se dio. Cuando la ejecución se dio, las obligaciones desaparecen. Pero cuando al contrario, las ejecuciones no se hacen, todo vuelve al estado inicial del contrato, cuando recientemente se celebró. Mientras la resolución no, ya que proceden sus efectos desde la declaración, lo que hablábamos hace un momento, de la resolución.